Pues buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a una sesión más de este bellísimo tema que en Guadalupe nos está presentando, el tema de la luz, de donde sale todo, de donde se origina todo. Ya vamos por la cuarta sesión, si no me equivoco, ¿verdad, Lupita? En la cuarta sesión, así que vamos a darle la palabra, Lupita. Gracias. Quiero posicionarme y nuevamente pedirles a Mirta y tal vez Mercedes que no, me ayuden por si algo no veo, ¿verdad? Porque prefiero minimizar todas para tener la pantalla visible, ¿verdad? Y muchas gracias, bendecida tarde o noche y un abrazo para todos los presentes. Veníamos hablando de la unidad de la luz, ¿verdad? Que es un concepto vital prácticamente para entender por qué la inseparabilidad, ¿verdad? Y ahora nos vamos a adentrar en un concepto también de bastante trascendencia y que explica cómo es la potencia creadora a través de lo que se llama la fuerza de la luz. Y entonces, esto explica en el contexto de por qué es que tenemos nosotros esa luz de la divina voluntad. Y en esta lectura nos lo dice, ¿verdad? Dice que Luisa, estando sobre las rodillas del Padre Celestial, el primer amor es para ella, los mares, para la Virgen, quiero decir, se habla de la Virgen, el primer amor es para ella, los mares de gracia que continuamente desbordan del seno divino, son los suyos, los primeros besos, las caricias más amorosas. A ella le podían confiar los secretos, ¿se acuerdan? Todo eso lo describe ella en Libro de la Reina. Eh, pero aquí lo está diciendo la Trinidad, ¿verdad? Era la más cercana a ellos, la que más estaba con ellos. A ella le compartían todo y nosotros, dice la Trinidad, formábamos su vida, su alegría y felicidad. Y ella formaba nuestra alegría y nuestra felicidad también. ¿Por qué pasaba eso? Porque la voluntad era una y poseía el querer divino, ¿verdad? Así que ellos dicen bien tranquilamente, ¿verdad? No es maravilla que poseyendo el alma, nuestra voluntad, nos pueda dar a nosotros alegría y felicidad. Para nosotros es gran maravilla, ¿verdad? Pero ellos dicen, no es maravilla. Y claro, porque como lo ven desde su punto de vista, la grandeza y la inmensidad de ellos, cualquier cosa que hagan ya no es maravilla. Pero después cuenta Luisa, ¿verdad? De que ella en su pequeñez se sentía como sobrepasada, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dice, y aquí está un dato bien importante, hija mía, mi voluntad contiene la potencia creadora, por eso crea en el alma la fuerza, la gracia y la luz y la misma belleza, con la cual quiere que sus cosas sean hechas. Por eso el alma siente en sí una fuerza divina como si fuera suya, una gracia suficiente para el bien que debe de hacer o para una pena que le toca sufrir, una luz que con naturalmente le hace ver el bien que hace y alentadora por la belleza de la obra divina que ella cumple, se alegra y hace fiesta. Entonces aquí no nos está explicando la fuerza, pero ya nos está introduciendo al término, ¿verdad? Y él dice que es una fuerza divina. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata. Entonces,
nos dice que la luz es la fiesta perenne del Fiat. Oigo un ruido, ¿será lo mío o hay alguien? Las obras que cumplen mi voluntad en el alma tienen la marca de la alegría y de la fiesta perenne. No importa cuál sea eh, lo que está sucediendo en esa obra, ¿verdad? Si martirio o realmente alegría, siempre tiene la marca de la alegría y la fiesta perenne. Y esta fiesta fue iniciada en la creación. Esta fiesta tuvo una interrupción y quien, quien fue el interruptor fue Adán. Pero a medida, y esa fiesta la podemos recuperar nosotros, porque conforme el alma hace obrar y dominar al supremo querer en ella, así se reinicia la fiesta entre la criatura y nosotros, y se reinician los entendimientos, los juegos, las delicias. Y nos dice que en la Trinidad no existe infelicidad ni dolor, y que cómo podrían dar lo que no tienen, prácticamente, ¿verdad? Si ellos es... Entonces, si nosotros sentimos infelicidad, es porque dejan la voluntad divina y se encierran en el pequeño campo de la voluntad humana. Y uno dice, ¿y cómo es eso si siempre nos ha estado diciendo que siente dolor, que siente eh, tristeza porque no le correspondemos, porque no actuamos? Como Trinidad es esto, pero acuérdense que Jesús es el cuerpo sufriente. Por eso, conforme regresa la criatura al querer supremo, encuentra las alegrías, la felicidad, la potencia. Aquí se para la fuerza, pero la fuerza depende de la luz. Y ya van a ver que todas estas cosas que describe son parte de la luz. La belleza de su creador, que haciéndolas como cosas propias, sienten en ellas una sustancia divina connatural. Y entonces aquí ya nos está hablando un poco más de esa fuerza de la luz y que también lo llama el poder de esta luz. Y entonces nos dice que así como el sol, que puede hacer tanto bien mientras no estemos encerrados y nos dejemos tocar e investir, como sucede con toda la naturaleza, ¿verdad? Que necesitan con estar como boca abierta. Así mi voluntad tanto bien puede hacer por cuanto el alma se hace tocar, investir, plasmar por las manos de la luz de mi voluntad. Si el alma se da en poder de esta luz, abandonándose toda en ella, mi supremo querer cumplirá el más grande de los prodigios, y eso es la vida divina en la criatura. O sea, ya nos está diciendo aquí que este poder de la luz es el que permite que la vida divina entre en la criatura. Y ya vamos a ver la explicación. Eh, entonces, aquí estamos un poco viendo algunas cosas que nos está diciendo en las lecturas que, perdonen, que está, eh, bueno, aquí era donde veíamos este poder de esta luz. Es Y la fuerza de esta luz es prácticamente lo que debe formar una petición constante de nuestro acto preventivo. Así como pedimos la divina voluntad, que sea esa fuerza de la luz y el poder de la luz. Ya iremos viendo por qué. Lupita, entonces con el acto preventivo, fundiéndonos en esa divina voluntad, obtenemos también esa luz, o sea, va unido, va en Sí, va conjunto. unido, pero
es importante pedirla. Exacto, Ujú, perfecto. es importante pedirla, es importante estar consciente, ¿verdad? Porque como lo dice el título, eso es lo que está en todo, ¿verdad? Y, y es, y es la forma en que haríamos esto último que está diciendo aquí. Toma a cada instante estos sorbos de luz de mi querer a fin de que cumpla en ti el más grande de los prodigios, ¿verdad? Tener la vida divina. Y quizás les voy a decir la explicación que estaba para su siguiente diapositiva. Este concepto de la fuerza y del poder de la luz eh, fue desarrollado como en 1700, como definido, ¿verdad? Pero se trabaja en él hasta este siglo. Con esa fuerza de la luz y con ese poder de la luz, no sé si ustedes se recuerdan que allá por el 2012 lanzaron unas naves espaciales que parecían veleros y entonces que esa vela era la que daba el sol y la fuerza del sol fue dirigiendo esa vela. También los rayos láser tienen esa fuerza de la luz, entonces ustedes saben de que ahora se hacen cirugías maravillosas sin andar haciendo tantas cosas con ella. Se actúa a nivel molecular, a nivel celular, con esa fuerza de la luz. Y ustedes verán que este volumen 19 era ya por 1926 cuando Luisa lo estaba escribiendo, ¿verdad? Como vemos que es el Señor el que estaba ahí detrás, porque todos estos conceptos no eran del dominio de nadie, menos de Luisa, que un segundo grado es lo que ella cursó. Entonces, para estar así cada instante, estos sorbos de luz, es que hay que pedir esta luz, estos sorbos de luz, hay que pedirlos siempre. Y entonces, eh, dice siempre en este libro 19 que para él es bella la oración, el amor, el obrar de la criatura. Todo eso está lleno de toda la plenitud. Y dice, eternamente le dice a Luisa, se verán tus pensamientos en los míos, tus ojos en los míos, tus palabras en las mías. Y entendería que eso pasaría con nosotros también eternamente. O sea que lo que estamos produciendo ahora no tendrá fin. Nuestros actos hechos en la divina voluntad no tendrán fin. Y dice que porque una es la voluntad que nos da vida, uno el amor que nos mueve, que nos empuja y nos vincula de modo inseparable. Entonces, el sol, por supuesto que supera todo lo infinito que pueda tener la voluntad, ¿verdad? Y la luz solar no tiene la capacidad de penetrar en el cielo, ni penetrar en Dios mismo, como lo tiene la divina voluntad, ni inviste a los ángeles ni a la madre. Ya veremos las consecuencias de eso. Estas las estoy diciendo rápido porque ya un poco las habíamos visto en la vez pasada, ¿verdad? Y entonces aquí estamos hablando de la unidad de la luz, de la inseparabilidad y que no se pierde ni un átomo. Eso que no se divide jamás, eso es un concepto bien trascendente porque eso que no se divide jamás nos explica por qué nosotros podemos entrar al eterno presente, porque no hay pasado ni hay futuro, porque eso no se divide, está siempre en lo mismo y es por esta parte de la unidad de la luz que no se divide jamás y que es compacta. Y entonces dice que posee toda su fuerza.
y los efectos de la unidad de la luz. Entonces, esta palabra, como ya les dije, la palabra fuerza se vuelve tan importante como se vuelve la palabra unidad de la luz, porque la fuerza es lo que le permite a la luz modificar la materia. Y ya van a ver ustedes qué pasa con todo esto, ¿verdad? Esta también, acá no, dice que él estaba, se podía desaparecer de Luisa, pero, pero él estaba presente. Entonces, esto explica es por qué Luisa siempre se sentía como abandonada, pero él está diciendo aquí que su humanidad tenía sus confines y sus límites, como todo humano. Y por eso su humanidad más pequeña que su eterna voluntad lo hacía quedar envuelto en ella y como eclipsado. Estando yo contigo, le dice, me, no me veías porque estaba eclipsado por la divina voluntad. Pero él, digamos, tras bambalinas, gozaba del obrar divino en la pequeñez del alma de Luisa, ¿verdad? Él hacía todo eso también para estar segura, para estar seguro de todo lo que eh, Luisa hacía, y también ella tenía que estar segura de que él estaba con ella, pero claro, como él era lo único que Luisa tenía, la ausencia sensible para ella era un gran martirio, y ya vamos a ver en otras lecturas qué es lo que le dice. Esta también es importante que recordemos que la unidad de esta luz es lo que hace que tengamos todo en común. Una vez nos entra la luz divina a nosotros, esa luz divina no se divide. Y, y eso es lo que hace que todos nuestros actos estén ahí, y que todo esté en común. Y lo que hace Dios hace el alma, y lo que hace el alma lo hace Dios. Esto pues Dios por su naturaleza, ¿verdad? Y el alma por virtud de esa luz que la envuelve. O sea que si esa luz no nos entra, nosotros no tendríamos estas facilidades de actuar por todos, de entrar al acto único. Y ese prodigio de vivir en mi querer es lo que nos faculta para tener esa luz, ¿verdad? Y eso es lo que nos da el prodigio de Dios mismo, que es prodigio primario. Estamos pues un poco recordando, porque para nosotros este concepto de unidad de la luz es un poco nuevo, ¿verdad? Y entonces esa unidad de la luz del Fiat Supremo hace que, por ejemplo, en el sol, el sol no es él el que está trabajando, está investido del querer supremo. Y por eso es que con esa unidad de la luz que posee, que se lo ha dado el querer supremo, el sol no cambia, es el mismo desde que fue creado. El sol no se desgasta, ¿verdad? No como las cocinas de nosotros, que si son de gas, pues el tambo de gas hay que estarlo reponiendo. En el sol nada de eso. Por esa característica de la unidad de la luz, que no se divide. Y como no se divide, tampoco se desaparece. Y bueno, eh, Luisa, Luisa lo ve, ¿verdad? Porque como ella es cabeza de misión, y ella siente, ¿verdad? Y siente que la envuelve esa luz del querer divino. Y aquí nos da un concepto bien interesante, porque
es la inteligencia la que nada en el mar inmenso de esta luz. Y por eso es que se nos insiste en tantas verdades, conocimiento y felicidad que contiene este mar interminable del eterno querer. Y esto tiene que ver mucho con nosotros y la invitación que nos está haciendo Mirta de que vayamos luego como trabajando diapositiva por diapositiva para ir rumiando y haciendo lo nuestro. Porque cuando nosotros queremos entrar en ese mar inmenso de la luz, es nuestra inteligencia la que lo hace. Y es a través de las verdades y los conocimientos. O sea que andar de picaflor superficialmente, leyendo, no nos va a llevar a que nuestra inteligencia se empape y que de nuestra inteligencia pase al alma. Este Lupita, concepto es bien importante. de ahí la importancia del vaciamiento de nosotros mismos, del aniquilamiento de mi yo, de llegar a esa nada, porque si no llegamos a esa nada, nuestra inteligencia va a estar diría Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, va a estar vuelta con muchas cosas y no nos va a permitir que nuestra inteligencia penetre ese mar inmenso de esta luz divina y podamos advenir a esa luz y entonces podamos hacer nuestra esas verdades y ese conocimiento que se necesita en ese mar interminable del eterno querer, como nos dice aquí. Sí, Así lo exactamente. entiendo, Que, ¿verdad? y esa es la razón de por qué se insiste, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, o sea, se nos insiste pues sí que hay que penetrarlo, pero resulta que tiene que ver con la luz, porque es la luz la que penetra en nosotros por la inteligencia. Y resulta que aquí nos dice Luisa que ese mar es no es tan infinito, sino que es infinito y que ella como criatura podía tomar alguna gota de luz y alguna pequeña llamita de esa luz. Así es que hay que pedir esa luz para que podamos tener una gotota, ¿verdad? Y una llamota a través de las verdades, los conocimientos y la felicidad de ese mar interminable. Así es que no se olviden de esto y es mejor eh, ir profundizando, ir rumiando que ir saltando, ¿verdad? Y muchas Ahí, veces, ahí la ujú, importancia de leer en orden, no saltarse y tratar de ir poco a poco, no querramos correr en la lectura ni nada de eso, porque nos perdemos muchas cosas en el medio. Eso yo tardé en entenderlo, pero ya lo he captado y voy en ese pasito. Por eso es que sí, ustedes me ven sí, a mí en grupos empezando. Y por qué si ella lleva tantos años? Pues por esto mismo, porque hay cosas que uno de primera intención, tú puedes leer una lectura o un parrafito, te dice algo y captas algo, pero entonces al cabo de 2 meses vuelves otra vez y te la presentan aquí en una diapositiva como aquí y vuelves y te llena el entendimiento de más cosas. Y tú dices, mira, pero yo no capté aquello, yo lo leí hace 2 meses atrás y eso que están diciendo ahí yo no lo había captado. Esa es la sí, importancia. sí, exacto. Y miren lo que nos dice Luisa, ¿verdad? Que en esa vastedad, ella, ella solo toma lo que le basta para llenarse y el resto debo dejarlo. Y yo entendí cuando estaba leyendo esto de que no es que voy a andar queriendo escarbar lo que el Señor no me dice, ¿verdad? Para soberbia intelectual, porque no se alcanza uno con solo lo que tenemos enfrente. Eh, Luisa en esta lectura también nos dice que es como entrar al mar
y que al salir no traemos el mar con nosotros, aunque estuvimos en él, sino que traemos un poquito de agua que nos rodea, ¿verdad? Y así describe ella que es entrar y tomar esas verdades. Entonces el resto dice, debo dejarlo. Y Jesús continúa. Lupita, Lupita, Mirta, eso mismo, Mirta tenía sí, la mano levantada ahorita. sí. No, que lo que debía, lo que me vino a la mente es que hay una lectura que es en el volumen 17 que dice que las tres potencias del alma se alimentan de los sentidos, ¿verdad? Se alimenta de nuestra Sí, parte humana y la inteligencia humana es parte de eso. O sea, nuestra alma se alimenta de la inteligencia, pero para que eso sea así, tiene que ser investida por la luz de la divinidad. Si no nos quedamos en la ciencia natural, en la ciencia que vamos conociendo poco a poco, con nuestra inteligencia humana, pero nos quedamos muy cortos. Cuando la inteligencia humana es investida por la sabiduría divina, ya entonces esas tres potencias del alma se van alimentando. Eso es lo que quería compartir. sí, así es. Acá pues él nos habla del rol que tiene la inteligencia frente a la luz, ¿verdad? Pero eh, pero obviamente las tres potencias, ya que es la parte trinitaria que está en nosotros, es importantísimo, ¿verdad? Bueno, en esa misma sintonía nos dice cómo actúa la luz en el alma. Y de nuevo, van a ser efectos de ese concepto de la unidad de la luz, o sea, que es indivisible, que no se puede dividir. Hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, y a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella. ¿Por qué tenemos que pedirla también, verdad? Para tenerla, confirmarnos mayormente en ella, al menos que si no le decimos que se la pidamos, pero le digamos que nos confirme en esa luz que Él nos da. Quiere hacernos conocer la gran diferencia entre quien vive en el querer, en la unidad de la luz, y quien se resigna. Y nos dice algo es- que nos ha repetido en lecturas cercanas de que el rayo del sol expande sus rayos sobre toda la tierra y que debe de haber un acuerdo de la tierra de recibir esos rayos para así recibir la luz y los efectos de la luz y el sol de continuamente estarlo dando, ¿verdad? Sin embargo, en el ejemplo del sol, esos efectos van cambiando y van dando las estaciones, que cambia totalmente la faz de la Tierra, ¿verdad? En las partes de los extremos de los hemisferios, pues la nieve, los árboles que pierden las hojas, eso no lo vemos en el trópico. Pero el sol, eh, con dar sus efectos, no es que la Tierra se quedó con la luz, sino que el sol continúa teniendo él su luz. Y pues todo depende del sol y un poco de que esté llegando la Tierra a aceptar que, que eso entre en ella, ¿verdad? Y entonces Lupita, nos tengo dice, una pregunta. sí, sí, Ese concepto que inclusive el Papa que ha comenzado recientemente, el concepto de que todos seamos uno, esa unidad viene a raíz de la luz de esta divina voluntad. Es correcto, ¿verdad? sí, sí, es correcto. Es Gracias. correcto. O sea, esa unidad es característica de la luz y Jesús la llama unidad de la luz.
no la deja dicha así, unidad. Y aquí nos lo dice bien, mire, hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad, y al fin de que tú la ames siempre y te confirmes en ella. Luz, unidad de la luz, dice, ¿verdad? Entonces, eh, y gracias por la pregunta. Entonces, el sol pues actúa sobre todos en la tierra, pero la tierra no se vuelve sol. Es lo que nos está tratando de decir aquí, ¿verdad? Eh, no da sus efectos. Entonces, incluso sus efectos en algunas partes, en los hemisferios norte y sur más extremos, los efectos nos dice que no son duraderos. Hay cambio de estación, hay mutaciones. Ahora bien, si el sol diese a la Tierra efectos y luz, eso haría que la Tierra se cambiara en sol y no tendría más necesidad de mendigar esos efectos, porque la Tierra tendría en sí la luz y llegaría, miren lo que dice aquí, a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Eso es muy importante porque en la siguiente párrafo nos dice cuáles son esos efectos de la luz en el alma. O sea, el sol de la atmósfera no, no cambia la naturaleza de la tierra per se, digamos. La tierra no se convierte en luz y muta, ¿verdad? Y todos esos efectos dependen del sol. Entonces dice que esa alma que está resignada a mi voluntad, o sea, la santidad humana, vive de los efectos que hay en esa luz, que es la divina voluntad. Como no tiene la luz, no tiene la fuente, ¿verdad? Y de ahí viene que sea cambiante, cambia a cada circunstancia. En otras lecturas dice que ni se puede confiar en las personas porque hoy están así, hoy, mañana están así, ¿verdad? Y además no siempre están resignadas y sometidas a mi voluntad, o sea, sus características no son continuas. ¿Qué es lo que pasó para que esto suceda? Y volvemos a Adán, ¿verdad? Cuando Adán pecó, lo que perdió al instante fue la unidad de la luz. Y al perder la unidad de la luz, perdió la fuente de los bienes y los efectos del sol que contiene, del sol de la divina voluntad. Ya no sintió la plenitud de ese sol divino. Y aquella unidad de la luz de su creador que le había fijado en el fondo de su alma era la que comunicaba la semejanza para hacer de Adán una copia fiel de Dios. Entonces había entre Adán y el Señor, como él dice, no había ni tuyo ni mío, ¿verdad? Había toda una unidad. Antes de pecar, cada acto que Adán hacía era rayo de luz que invadía, imagínense, toda la creación. Y de allí se iba a fijar al centro de su creador y le llevaba amor y correspondencia, que es lo que ahora él quiere del alma que vive en su divina voluntad, ¿verdad? Y Adán era el que armonizaba todo. Y sabemos de la reina del cielo que a ella le tocó después ser la armonizadora y mejorar esas relaciones entre el hombre y el creador para que pudiera haber redención y por supuesto el reino de la divina voluntad se pueda instalar, ¿verdad? Y al haber ese acuerdo entre el cielo y la tierra, todo todo iba bien, ¿verdad? Pero cuando se sustrajo de la divina voluntad, esos actos de Adán ya no fueron rayos, se restringieron, así como las plantas y las flores, a, a recibir nomás,
pero ya correspondencia de volver para nada. Y ser sol y captar todo lo que el sol tiene para nada. Y entonces se perdió la armonía. Y sabemos que la armonía es tripartita, ¿verdad? Armonía con uno mismo, con los demás y con la creación. Y por eso se volvió nota discordante de todo. Por supuesto que lloró amargamente la unidad de la luz perdida, porque era lo que le elevaba a Adán sobre todas las cosas creadas. Y así Adán era el pequeño Dios de la tierra. Entonces, imagínense la importancia de la unidad de la luz, porque esa es la que nos hace al fin decir, darle Dios a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando lo mismo de Él. ¿Y qué es lo mismo de Él? La luz divina. Entonces, aquí vienen unas cosas, este, ah, que yo ya no sé decirles cuál diapositiva es más maravillosa que las demás, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver en estas lecturas de la 1925 son tremendas. Aquí nos lo confirma, miren, vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad. O sea, al entrar en esa unidad de la luz, estamos entrando al tú por tú con la divinidad. Y además, los efectos que hay en su divina voluntad los podemos tener. Y surge en cada acto que hacemos la luz, el amor, la adoración. Y se constituye acto por cada acto, amor por cada amor, como la luz solar invade a toda la criatura, ¿verdad? Armoniza todo, concentra todo en sí y como refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia. O sea que la correspondencia, si no existiera esta unidad de la luz, no podría ser. Porque cuando sube lo que nosotros estamos dando, tiene que subir como luz para que sea una sola cosa con el creador. Y es, imagínense, la verdadera nota de acuerdo entre el cielo y la tierra. ¿Y por qué? Porque son de la misma, mm, suena muy grande decir, de la misma naturaleza, ¿verdad? Pero es el oro para el oro. Ahora, ¿qué diferencia hay, dice, entre quien posee la fuente de los bienes de ese sol divino? Es la diferencia que existe entre el sol y la tierra, o sea, la santidad humana por aquí y la santidad divina, ¿verdad? Porque el sol siempre, como no cambia, siempre tiene la plenitud de la luz y de los efectos. Está siempre radiante y majestuoso. No tiene necesidad de la tierra. Y mientras toca todo él es intangible, o sea, no se deja tocar por ninguno. Y si alguno tuviera la osadía de querer fijarlo, ya lo vimos en otras lecturas que nos decía, nadie puede escapar de mí, ¿verdad? Con su luz lo eclipsa o se escabullía, decía, ¿verdad? Lo ciega, lo echa por tierra. Si no se llega a que por lo menos haya un alma que viva en la divina voluntad, mi hermano, se va a perder la verdadera nota de acuerdo entre cielo y tierra. Aquí tiene que darse esto sí o sí, porque aquí lo está diciendo más arribita. El refulgente rayo lleva a su creador la correspondencia de todo lo que ha hecho por todas las criaturas y la verdadera nota de acuerdo entre cielo y tierra que lo vamos haciendo nosotros mismos con nuestros actos, porque aquí está hablando, o sea, digo yo está hablando primero de los actos, surge en cada acto suyo la luz, el amor, la adoración, o sea, lo que estamos llevando nosotros mismos al Señor en correspondencia, que era lo mismo que hacía Adán. Me corrigen si estoy mal, pero lo estoy entendiendo Sí, así.
Sí, por Yo eso quiero fue que le presten necesario. atención porque es una responsabilidad bien grande Ujú, y es ujú. algo que, que nos compete a cada uno de las almas que quieren llegar a vivir en la divina voluntad. Esto es grande, mis hermanos, grande. Esto es, bueno, yo no tengo palabras. Con razón, Lupita dijo que estas lecturas eran realmente, wow, no tengo palabras. Sí, aquí nos lo reitera, ¿verdad? En cambio, la tierra, dice, tiene necesidad de todo, se hace tocar, despojar, y si no fuese por la luz del sol y sus efectos, sería una tétrica prisión llena de escuálida miseria. Imagínense todo lo que nos da, ¿verdad? Y lo que dice Mercedes. Por eso dice, no hay comparación, ¿verdad? La unidad de la luz la poseía Adán antes de pecar y no pudo recuperarla más. Está en vida. De él sucedió como tierra que gira en torno al sol, que no estando fija, mientras gira se opone al sol y forma la noche. Ahora, para volverlo fijo de nuevo y poder así sostener la unidad de esta luz, imagínense entonces, por eso el título decía, la unidad de la luz y la redención. Entonces entendemos ahora por qué fue esa redención. Para trabajar esa unidad de la luz se necesitaba un reparador y este reparador debería de ser superior al hombre. Se necesitaba una fuerza divina para enderezarlo. He aquí la necesidad de la redención. Entonces la redención también tiene que ver con la luz, porque esa unidad de la luz que no hemos terminado de hablar de ella, en la siguiente diapositiva vamos a ir entendiendo un poco más todo lo que abarca, es esencial como para que hubiera necesitado un redentor y venirla a sostener. Solamente un Dios con vida divina podía redimirnos, no había forma. Sí, alguien que Ah, tuviera la luz. Y entonces pasa a hablar de su mamá, ¿verdad? Y entonces estamos entendiendo que Adán había tenido unidad de la luz antes, cuando era el Adán inocente, y también la poseía la celestial mamá. Y por tener esa unidad de la luz, la cantidad de luz que tiene María era suficiente para darla a todos. Y esa es la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todos esos rayos es para mostrar la gran cantidad de luz que la rodea, simbolizado, ¿verdad? Porque si Luisa dice que eso es donde giraba ella, donde veía, era un mar interminable, ¿cómo no sería toda esa potencia de nuestra madre? Y entonces, ¿quién es nuestra madre, verdad? Una que tiene de tú a tú toda esa unidad de la luz. Y por eso, y por eso es que María eh, y la Majestad Suprema, o sea, el Creador y por lo tanto la Trinidad, entre ellos no hubo ninguna separación. El- esa luz toda la vida los tuvo en día, no hubo jamás noche ni sombra. Y esa unidad de la luz hacía correr en ella toda la vida divina que le llevaba mares de luz, de alegría, de felicidad, de conocimientos divinos, mares de belleza, de gloria, de amor. Y ella, pequeña como era, ¿verdad? Llevaba al Creador todos esos mares suyos. Y entonces le atestiguaba el amor, la adoración, eh, ella le agradecía por la belleza, hacía que la divinidad le diera más mares
a los mares que ella entregaba. Y nos dice que ella poseía tanto amor que con ese amor podía amar a todos, adorar y suplir por todos. Y entonces, ¿por qué es que nuestros actos, no importa si son grandes, chiquitos, si estamos haciendo actos, trapeando, lavando trastes, todo eso tenga el mismo valor? Porque sale la misma luz a través de la unidad de la luz. Entonces nos dice aquí que los pequeños actos de María, como eran hechos en la unidad de la luz, eran superiores a los más grandes actos de todas las criaturas juntas que viven en voluntad humana. Así que este concepto de la unidad de la luz también es lo que como nos hace similares, lo que hagamos, estamos en la luz, así como ella. Todos los sacrificios, las obras, el amor de las criaturas son pequeñas llamitas frente al sol, pequeñas gotitas de agua frente al gran mar, si lo comparamos a los actos de la soberana reina. ¿Y qué hacía ella? Sus oficios, sus oficios de casa, pero eran hechos en la unidad de la luz. Ella triunfó sobre todo, y lo dice aquí claramente palabras de Jesús. Ella, en virtud de la unidad de esta luz del supremo querer, triunfó sobre todo y venció a su mismo creador. Y miren lo que dice, fue la unidad de la luz, lo hizo prisionero en su seno materno. Solo la unidad de esta luz de mi querer que poseía aquella que imperaba sobre todo pudo formar este prodigio nunca antes sucedido. O sea, em, la encarnación se debió a la unidad de la luz. Con esa unidad de la luz hizo prisionero nuestra madre al Verbo eterno. Y aquí nos reitera, ¿verdad?, que Adán en su inocencia y la mamá celestial poseían la unidad de la luz de la divina voluntad. No por virtud propia, por supuesto, ¿verdad?, sino comunicada por Dios. La humanidad de Jesús, y esto es importante que se nos quede grabado, la humanidad, o sea, la carne de Jesús, la tenía por virtud propia, mientras que María, la carne de María, la tenía por oficio, digamos, se la comunicó Dios. Por eso Pero es que Jesús, por María es por gracia ujú, y por Jesús es por propia naturaleza, sí, ¿verdad? sí, Así, sí. y nos dice por qué. Porque en ella no solo estaba en la humanidad, se refiere a su humanidad, ¿verdad? En su humanidad no solo estaba la unidad de la luz del supremo querer, sino que también estaba el Verbo eterno. Este concepto tenemos que eh, tenerlo grabado. ¿Qué es Jesús? La unidad de la luz del supremo querer y el Verbo eterno. Y como yo soy inseparable del Padre y del Espíritu Santo, aquí entiendo que está hablando del Verbo eterno, ¿verdad? Sucedió la verdadera y perfecta, aquí en el texto dice bifurcación, pero yo entiendo que querían decir bilocación. Y bilocación es un don, es la presencia de una misma persona en dos lugares. Tenemos casos de santos, el Papa San Clemente, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa María de Jesús de Ágreda, y sabemos del Padre Pío por los escritos de el padre que hizo
biografía primera de Luisa, ¿verdad? Que nos cuenta que veían allí a alguien con Luisa que parecía al Padre Pío. Entonces, aquí nos está diciendo que ellos también se bilocan porque él permanecía en el cielo como verbo, el verbo, ¿verdad? Y se bilocó para descender en el seno de su mamá, siendo, dice, el Padre y el Espíritu Santo inseparables de mí, también ellos descendieron junto conmigo y al mismo tiempo quedaron en la altura de los cielos. Miren, ay, perdón, miren qué maravilla. Entonces uno se pregunta, ¿y quiénes estuvieron en el Calvario? ¿Y quiénes estuvieron en el Belén? ¿En Belén? Es la misma respuesta, ¿verdad? El Padre y el Espíritu Santo, inseparables de mí, también ellos estuvieron junto conmigo y además estaban a la altura de los cielos. Lupita, ese segundo checkmark que dice mi humanidad la poseía por virtud propia, ¿Mm? ahí podemos entender que cuando el verbo crea su propia humanidad, porque ahí lo dice que poseía por virtud propia. Y luego ¿Sí? dice, Ya, porque en ella no solo estaba la unidad de ujú. la luz del supremo querer, o Sí, sea que ahí ya, estaba el Padre, ¿verdad? sí, como que nos está preparando porque en otra lectura nos explica cómo es que él bajó y se hizo y Por, se por- encarnó. por eso se entiende que es el primogénito de toda la creación. Ujú. Y el prototipo, Exactamente. el arquetipo, perdón, el Ujú, arquetipo. ujú. Y el arquetipo, porque él no dejó en sí mismo de, de esto, ¿verdad? Y como ya van a ver en unas lecturas que siguen, y perdonen que les diga así, pero es que como es una grandeza todo esto, eh, ahí vamos a ver hasta dónde Dios ha sido de grande con nosotros, porque Jesús era las dos cosas, miren, tenía Y, estas dos ta- cosas, y por eso y- tenía la unidad de la luz por sí mismo y también el verbo eterno, ¿verdad? Sí, Mirta. no, y también en la última parte que dice, siendo el Padre y el Espíritu Santo inseparables de mí, también ellos descendieron junto conmigo y al mismo tiempo quedaron en la altura de los cielos. Eso es la bilocación, Sí, quedar en la altura, pero al mismo tiempo descender. Y en sí, función de esto que nos está diciendo, es por lo que también resucitó, sí, sí. Y el parto fue porque fue una como fue. explosión de luz. Dice Marta Lucía que es la misma bilocación del monte Tabor. Sí, que Moisés y Elías estuvieron ahí. Mm. Entonces, uno entiende que como esa luz baja baja y sube, ¿verdad? Como el diagramita que vimos en las lecciones, perdón, en las lecturas pasadas. Y también yo estaba pensando, Lupita, perdona que te interrumpa, No, 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 dialogado es mejor. sí, estaba pensando, pues la luz viaja en forma recta, ¿verdad? Y por, En ondas, sí, pero es en forma recta, lineal, pero a la misma vez es perpendicular. O ¿sí? sea, que es como si fuera como una lombricita, así, baja derecha, pero en forma de lombricita, que son los fotones. Y por ¿Sí? eso es que entonces el que Por eso baja y sube, sí, y se forma, y por eso de forma el tiene la ángulo. fuerza. Ujú. Ujú. Y por eso es que hace el plano cartesiano. Aquí en la Tierra le hacemos el plano cartesiano, ¿verdad? A la luz. Que es cuando está O así, sea, ujú, así. sí. Así es que imagínense aquí
¿Cuántas cosas no tienen implicación? No las estoy ampliando porque el mismo Jesús nos las va diciendo, ya van a ver. Y todo es ciencia, mis hermanos, es una ciencia divina. Y nosotros creíamos que estábamos aprendiendo, o sea, aprendimos sí la ciencia natural, ¿verdad? Pero esa ciencia natural viene de la ciencia divina, porque Jesús mismo lo está explicando ahí, realmente cómo es. Y así se explica también cuando después de resucitado, cómo podía estar en un sitio y después Ujú, traspasaba una pared y estaba en otro y se aparecía a los discípulos y después allá en ujú. el camino de Maús y todo eso. Así lo Mm, podemos Ya lo entender. vamos a ver que eso es por la fuerza de la luz, por la porque la fuerza. fuerza de la luz permite modificar la materia. Exactamente. Entonces aquí nos sigue diciendo, ¿verdad? Mi voluntad, perdón, mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad como virtud propia, sino al mismo verbo, y como consecuencia tenía la inseparabilidad del Padre y del Espíritu Santo. Y entonces, por eso él superó en modo más perfecto al Adán inocente, como a su misma mamá, ¿verdad? Porque como ustedes dijeron, en ellos era gracia y en él era de naturaleza. Entonces, cuando hablamos del segundo Adán, no es así como que Jesús se equiparó con Adán. De naturaleza Jesús es más porque tiene esta conjunción, la unión hipostática, ¿verdad? La plenitud de la voluntad y al mismo verbo. Entonces, y cuando hemos dicho este, que Jesús podía haber pecado, viéndolo con humanidad, imagínense todo el potencial que tenía Jesús para no hacerlo, ¿verdad? Lupita, discúlpame interrumpir, es que Olguita hace una pregunta que tiene que ver con la lámina anterior. Dice, ¿permite modificar la materia y también la mente podría ser Ajá. cuando, Este, perfecta pregunta y no sé cuántas diapositivas me faltan para llegar a eso, pero ahí nos lo explica tremendamente, bien sencillo. Así es, Olguita. y termina Y diciendo cuando alguien tiene visión de algo que va a pasar. no entendí esa parte, me está diciendo que si por eso podemos tener la capacidad de saber qué va a pasar. Ajá, es lo que ella entiende o pregunta. Mm, bueno, lo vamos a leer en la diapo que viene. eh, Porque también no vienen en estas lecturas, pero hay unas lecturas y ahí me puede confirmar o no Mirta, en donde él dice que cada quien le va a desarrollar eh, propias habilidades, digamos, ¿verdad? Algunos probablemente sean personas que puedan leer el futuro, que puedan leer las almas. No estoy hablando del tarot ni nada de eso, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que tengan la sensibilidad para, para ver qué pasa en el Penetrar alma en las cosas de Dios. y penetrar en las cosas de Dios. Sí, Sí. así es. Y Bueno, si eso, y si eso es penetrar en las cosas de Dios, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Este, podemos tomar ¿quién de como aquí ejemplo. lo va a hacer? No sé. El Señor es el que dispone. Mm. Y podemos tomar como ejemplo la misma Luisa, que ella habló de cosas que iban a pasar y todavía no habían pasado. Es una visión profética. ¿Por qué? Porque ella estaba en la unidad de la luz. Ella estaba en el acto único de Dios, donde todo está ahí presente. Sí. Y el Entonces mismo nadie, Señor, ¿sí? sí, Y el mismo igual, Señor la puso. ¿Ah? sí. Igual también tenemos a muchos otros santos, ¿verdad? Que, por ejemplo, Santa Catalina Emmerich, que tuvo muchas visiones proféticas y sabe Dios cuántos otros santos, pues Dios le dio esa gracia particular, ¿verdad?
esa visión profética para que pudieran ver lo que iba a pasar. Sí, así es que potencialidad existe, pero hay que ver em, quién se lo origina, ¿verdad? Porque si todavía estamos en transición y tenemos esas habilidades, podría ser todavía parte de la santidad humana. Betty, veo que levantaste la mano. Sí, Gracias, Lupita. Yo sí creo definitivamente en que Dios nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Cuando se pongan en oración, bueno, no sé si alguna ya lo habrá experimentado, en verdadera oración de adoración y comunicación con Dios de todo corazón, van a poder comprender, entender y saber todo lo que el Señor quiere para ustedes y tal vez si es su voluntad y Él así lo quiere, permitirá que conozcan todos y cada uno lo que espera para la humanidad o para el futuro. Y no solo de la humanidad, puede ser de su familia, de alguien específico. Entonces, es muy importante el conocimiento, pero también es muy importante tener nuestra vista y nuestra mente fijas en él, porque mientras esto no sea, va a ser difícil. Y podemos estar entrando y saliendo, pero una vez que uno conoce que uno puede tener la comunicación directa con el Señor, va a ser difícil que lo deje. Gracias. Betty, por eso estábamos en las diapositivas previas, ¿verdad? Un poco, tú estás recalcando eso, de que por eso es que hay que pedirle también, la luz, ¿verdad? Para poder penetrar aún más. Gracias. Sí, claro. Eh, La luz y el Alguien Espíritu más Santo, porque la luz es reflejo de él. dice que, eh, pues, no podemos equiparar al segundo Adán con el primer Adán, porque ya nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? Jesús tenía estas dos plenitudes y por lo tanto no era igual que Adán, pero hizo el rol de Adán. La Madre Celestial debían tomar y Adán debían tomar de Dios la luz, la gracia, la potencia, la belleza. En cambio, en Jesús era la fuente, de donde surgía la luz, la belleza, la gracia. Era tanta la diferencia entre mí, que era naturaleza, y en mi misma mamá, en que era gracia, que ella quedaba eclipsada delante a mi humanidad. ¿Cómo no serían esas relaciones allá adentro, ¿verdad? En la casita de Nazaret, donde ya no tenían que estar muy velados. Por eso, hija mía, sea atenta. Tu Jesús tiene la fuente que surge y tiene siempre que darte, y tú siempre que tomar. Por cuanto pueda decirte acerca de mi voluntad, siempre tengo más que decirte. Y no te bastará ni la corta vida del exilio, ni toda la eternidad para hacerte conocer la larga historia de mi suprema voluntad, ni los 36 volúmenes que a través de Luisa nos ha dado y ni para numerarte los grandes prodigios que hay en ella. O sea, Luisa, seguí escuchando, ¿verdad? Porque estamos creo que todavía es 1926 en el volumen 19. Bueno, Lupita, Gaby dice, tiene una pregunta, ¿no sería más tomar la luz para nosotros y darla a los demás? ambas cosas, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y Es, además en esa lectura que habíamos visto la semana pasada, me parece, del átomo, que sí, cuando el átomo ya entra en la luz, pues ese átomo se convierte en luz. sí, o sea, Entonces ya, da luz a todo lo demás. sí, aquí vamos a leer algo de eso. Mm. Él toma el ejemplo del sol para hablarnos de la verdadera luz. O sea que hay luces que no son verdaderas. Hija mía, mira el sol. Su luz desciende y llena toda la tierra, pero él siempre está arriba. Allá está señoreando, dominando, ¿verdad? Aunque desciende a lo bajo,
da los mismos efectos. No importa si es un pino, si es un hombre, si es una vaca, da los mismos efectos. Comunica los mismos bienes por medio de sus rayos. Si el sol descendiera de su altura, la tierra, que es más pequeña, y las criaturas incapaces de resistir luz tan grande, descendiendo quemaría. Yo digo que achicharraría, no sé si ustedes usan esa palabra, ¿verdad? Y eclipsaría todo con su luz y con su calor. Entonces, dense cuenta qué magnanimidad del Señor, que hasta la distancia del sol a la tierra la tiene bien calculada para que no queme ni eclipse todo, ¿verdad? Pero como todas las cosas creadas por mí contienen la semejanza de las entrañas de misericordia de su Creador, por eso el sol está en lo alto, emanando sus rayos llenos de bondad, de amor y de bienes a la pequeña tierra. O sea, aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Todas las cosas creadas tienen la semejanza de las entrañas de misericordia. Y la distancia que ha puesto entre el sol es la necesaria para que nos des lo positivo y no lo negativo. Entonces él dice que el sol es imagen de la verdadera luz del sol divino. Y si eso hace el sol, el verdadero sol de la luz, de justicia, de amor y majestad, no se mueve de la altura de su trono, sino que está siempre firme y estable en su puesto en su morada celestial. Y más que sol, emana sus interminables rayos, los cuales llevan sus efectos, sus bienes, y comunican su misma vida como si descendiese a quien quiera recibirla. O sea, allá está en su trono, pero su cercanía se debe a efecto de la luz. ¿Cómo desciende Jesús? Entonces dice, por lo tanto, lo que no hace descendiendo en persona, lo hace con la emanación de sus interminables rayos, bilocándose en ellos para dar su vida, sus bienes a las humanas generaciones. Ahora, hija mía, por tu condición de criatura, por tu oficio de la misión del Fiat Supremo, lean por favor, ya les leo. Lean ustedes solitos eso que responde a una pregunta que acaban de hacer. Entonces le dice a Luisa, ¿verdad? Que como criatura, en su oficio, en la misión que le dio, que era cabeza de misión, te corresponde a ti subir sobre aquellos mismos rayos que emana la majestad suprema. ¿Se acuerdan que nos daba en otras lecturas el ejemplo de una rueda? Que en el centro de la rueda está el creador y los extremos estamos todos. A esa misma figura se refiere aquí, ¿verdad? Para ponerte delante de ella. O sea, hay que subir en esos mismos rayos, ponernos delante de la majestad suprema y así cumplir el oficio en el seno del sol eterno, arrojándote al principio de donde saliste, para tomar, por cuanto a criatura es posible, la plenitud de mi voluntad, para conocerla y, ustedes decían, ¿verdad? Y eso es para darlo a los demás y manifestarla a los demás. Pero primero tiene que hacer, Luisa, los primeros pasos, el acercamiento, después viene el tomar y después del tomar el divulgar, conocerla, manifestarla, darla a los demás. Ahora le dice, tú debes saber cuáles son los vínculos de identificación entre voluntad divina y humana. Y por eso amo tanto y quiero con derecho, y aquí salen cuatro derechos, de creación, de paternidad, de amor y de justicia, que la voluntad humana cede el puesto a la voluntad divina y que se arroje como pequeño niño en sus brazos
para hacerse sostener por la divina voluntad, nutrir y dominar. Entonces, ¿cómo desciende Jesús? Si está arriba con la Trinidad, aquí lo dice claramente, ¿verdad? Bilocándose en esos interminables rayos. Y también en su concepción, Él descendió en forma de luz. Sí, aquí hay eh, una diapositiva que explica bien el todo cómo fue y Y el tiene que ver con nacimiento. con la que ya vimos con su mamá, ¿verdad? Este, sí, les decía hace un momentito, ¿verdad? Que también prácticamente todos sus actos vitales eh, es la luz. Mm. ¿Por qué las criaturas giramos alrededor del sol? Entonces aquí nos dice que cuando creó al hombre, eh, él, él sacó, digamos, a la dextra, ¿verdad? O sacó ante Adán todos los atributos divinos, pero el supremo querer fue como acto primero, el que tomaba como máximo interés suyo la vida de toda la creación. Y eso pues comprendido el hombre y todo lo demás que hay. Y así es como se hacía vida de todo, dominando todo, haciendo todo suyo, porque todo había salido de ella, por justicia todo debería ser suyo. Pero cuando vimos que era el supremo querer, vimos que junto con la divina voluntad forman una moneda y es la misma luz, ¿verdad? Y aquí, por eso hacía vida en todos, dominaba todo, hacía todo suyo. Y aquí nos dice, mi voluntad más que sol emanó sus rayos y con la punta de esos rayos, animando la naturaleza humana, formaba la voluntad de la criatura. ¿Ves entonces qué cosa es la voluntad? La voluntad fue hecha de esos rayos. Tantas múltiples puntas de rayos que eran como tantas chispas en las criaturas para formar la voluntad de ellos, pero sin separar, oigan bien esto, lean bien esto, sin separar estas chispas del rayo que se desprendía del centro del sol del querer supremo. O sea, esa figura de la llanta y que los rayos de la llanta eran los rayos que vienen del centro del querer supremo y luego en el extremo de la propia llanta, que ahí estamos todos. Así es, éramos chispitas. Así que todas las generaciones humanas giran en torno a este sol, porque cada una de las criaturas contiene la punta de un rayo de este sol eterno de mi voluntad. Y esa es la importancia de girar. Esto que viene aquí es también algo eh, majestuoso. La unión de sujeción. Y si vemos, antes de comenzar la diapositiva a leerla, si vemos aquí abajo, sujeción es la unión con algo que está sujeta de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. O sea, hay unión de sujeción porque uno no se puede ya separar, ni dividir, ni inclinar. Y entonces dice, ¿cuál no será la afrenta del sol al ver las circunferencias de esos rayos cuya punta forma la voluntad de cada una de las criaturas, que lo leímos en la diapositiva anterior, están convertidas, cambiadas en tinieblas, cambiadas en naturaleza humana, desconociendo la luz, el dominio, la vida de aquel sol que con tanto amor daba su voluntad a fin de que la suya y la de las criaturas fuesen una sola,
y así poder formar en ellas la vida divina? Nos pregunta, ¿puede haber vínculo más grande, más estable y que no pueda desunirse entre el centro del Sol y sus rayos? Estamos hablando de luz, ¿verdad? La luz es indivisible y si se pudiera desunir, ya nos lo dijo en diapositivas que vimos hace algunas sesiones, la parte dividida iría errante y terminaría con disolverse en las tinieblas. O sea, existiría en las tinieblas por sí mismas. Así que entre voluntad divina y humana hay tal unión de ensimismamiento que se puede comparar a la unión que hay entre el sol y el rayo solar, entre el calor y la luz. Y ensimismarse es la actitud que adopta quien se desentiende del exterior para concentrarse en asuntos internos o de su intimidad. Alguien ensimismado no presta atención al entorno, sino que está abstraído en sus pensamientos. Puede ser que esté entregado a la contemplación, ¿verdad? Pero en nosotros ya sabemos que nos ensimismamos para que nuestros sentidos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria solo estén fijas en Él. Entonces, nos dice, entre voluntad divina y humana, hay tal unión de ensimismamiento como lo hay entre la figura de la rueda, ¿verdad? Y entonces vuelve a preguntar, ¿no sería derecho del sol? Leamos, Dios, ¿verdad? Dominar sus rayos, recibir la sujeción de ellos para formar su reino de luz sobre su misma circunferencia solar. Entonces, de aquí se desprende cómo deberíamos de estar, ensimismados y en sujeción. No voy a decir sujetos, ¿verdad? Para que no entendamos que estamos como esclavos, sino que en sujeción y ensimismamiento. Las partes del día y la divina voluntad. Y ahí cada quien va a tomar lo suyo. Hija mía, en mi voluntad no hay días ni noches, ni albas ni ocasos, sino que uno es su día, siempre en la plenitud de su luz. Y quien vive en ella puede decir, para mí no hay noche, sino siempre día. Por eso, uno es mi día. Y conforme obra para cumplir mi voluntad y para desenvolver su vida en ella, forma otras tantas luces fulgidísimas en el día de su vida que vuelve más glorioso, más bello el día, Terminando con el no, no de su querer, para que podamos fíjense bien, vea, comprender, ¿verdad? Todas sí, estas verdades divinas que son tan hermosas. La semana pasada, perdón que como no veo, al final, ¿alguien está hablando? disculpa, fue que se me prendió el teléfono. Ah, ok. Y entonces dice que, miren aquí lo que nos dice, ¿verdad? Que al hacer los actos y al hacer la vida en ella, en la divina voluntad, esa alma forma otras tantas luces fulgidísimas en el día de su vida, que vuelven más glorioso, más bello el día. ¿Pero el día de quién? El día de su querer, porque ella ya vive ahí. ¿Sabes tú para quién viene formado el día y la noche, el alba y el ocaso? Para quien ahora hace mi voluntad y ahora la suya, o sea, para el que se entra y se sale. Está el día y la noche, el alba y el ocaso. Si hace la mía, forma el día. Si hace la suya, forma la noche. Quien vive del todo en ella, forma la plenitud del día. Quien no vive del todo, sino que solo con esfuerzo hace mi voluntad, forma el alba, pero al menos ya va apareciendo la luz. Quien se lamenta de lo que ella dispone y quiere sustraerse, forma el ocaso.
y para quien de hecho no hace mi voluntad, es siempre noche perenne, principio de aquella noche eterna del infierno, que no tendrá jamás fin. Y entonces aquí, esas luces fulgidísimas se van acomodando según cada quien va obrando, ¿verdad? Y aquí cada quien puede irse viendo. Por eso es que llega un momento en que ya no hay que seguirse preguntando en dónde estoy, ¿verdad? Porque aquí dice, se lamenta de lo que dispone y quiere sustraerse y forme el ocaso. O sea, cada pregunta que nos hacemos, vamos entrando en todas estas partes del día. Y es porque ya nosotros también hacemos luces fulgidísimas. Así que aquí hay unos que producimos menos o que no producimos luces. Aquí hay otra característica de la luz. Yo he quedado espantada y quería aliviar a Jesús de su aflicción y por eso le he dicho, Jesús, vida mía, y lo dice en plural, miren, ocupémonos por ahora del reino de tu querer, a fin de que te consueles. Yo sé que tu alegría, tu fiesta es el darte ocasión para hacerte hablar de él. Se refiere al reino del querer. Por eso, junto conmigo, le dice, o sea, Luisa está dando el primer paso. Corran tus actos en los míos, a fin de que con la luz de tu querer invistan más que sola todas las criaturas y yo pueda constituirme acto por cada acto, pensamiento por cada pensamiento. Luisa, ¿verdad? Luisa, al estar investida de la luz el querer constituye en acto por acto, pensamiento por cada pensamiento de las criaturas. Encerrará todo, tomará como en un puño todos sus actos. ¿Se acuerdan la característica de la luz, de que puede tomar todo de una sola vez? Entonces esa característica que hace el acto único. Entonces aquí también encerrará todo, tomará todo en su puño para hacer todo lo que ellas no te hacen, y así encontrarás todo en mí, y tu aflicción se alejará de tu corazón. Y bueno, ahí siguen en la conversación que aquí hay algo de eso que continúan hablando. Entramos a este concepto de los planos en la divina voluntad. Y son planos de luz. Y dice, hija mía, ¿qué potencia contiene mi voluntad? Mi voluntad como luz penetra donde quiera, sancha, se da a cada acto, se multiplica al infinito. Aquí nos está volviendo a resumir las características de la luz que hemos venido viendo, ¿verdad? Penetra donde quiera, se ensancha, se multiplica, hace tantas cosas y se multiplica en cada cosa, pero queda siempre una la luz. ¿Por qué? Por el concepto de unidad de la luz, que se da, pero nunca pierde. Conserva todos los actos sin perder ninguno. Y entonces le dice que el primer plano está hecho en su voluntad, a nombre y por todas las criaturas, por nuestra Madre, la soberana Reina. Ella obtuvo el sumo bien a todas las criaturas de hacer descender a la tierra el suspirado Redentor. Y esto, si ustedes se recuerdan de aquella palabra de la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos tiene que ver con este plano de la luz, porque obtuvo el sumo bien a todas las criaturas. Y ya
al haber pedido y pedido y pedido el reino y haber obtenido el primer sumo bien a todas las criaturas, podía descender ya el Redentor, quien hace por todos, a nombre de todos y suple por todos, merece bienes que sirven a todos, o sea, bienes universales. Y continúa. El segundo plano está hecho en la suprema voluntad, hecho por su humanidad. Y ya vimos cómo él definió en dos partes su humanidad. Abracé todo y a todos como si fueran uno solo. Di satisfacción por todos. No dejé ningún acto de criatura sin constituir en él el mío, para hacer que a mi Padre le fuera completa la gloria, el amor, la adoración por cada acto criatura. Y esto consiguió el fruto de mi venida sobre la tierra. Y ya voy a enfatizar, aquí nos lo dice, ¿verdad? Mereció la salvación, la santidad. ¿Cuál fue el fruto? La salvación, la santidad. Aquí me detengo. Fíjense que nos está diciendo que con sus características de su humanidad, que no deja de ser hombre verdadero, pero era un hombre sin igual, podía abrazar a todos y que no podía dejar ningún acto de criatura sin constituir en el mío. Era la única forma de hacer que el Padre Celestial tuviera completa la gloria, el amor, la adoración por cada acto de criatura. Y el haber dado la gloria al Padre, eso permitió que su venida tuviera frutos. Mereció la salvación, la santidad de todo. No sé si están de acuerdo en eso. Y luego nos dice, todo eso está. Es verdad que ya tantas veces hemos hablado de eso. Que muchos no la tomen, la culpa es de ellos, pero no es problema del donador, nos dice prácticamente, ¿verdad? Y nos afirma, mi vida consiguió bienes universales a cada uno, a todos, y abrió las puertas del cielo para todos. Esos son parte de los frutos, esos son los frutos de su venida. La salvación, los bienes universales, abrir las puertas del cielo. Y vamos al tercer plano. Y aquí nos habla de las cadenas de la luz. Ese es otro concepto asociado a la luz. El tercer plano, en mi voluntad lo harás tú, le dice a Luisa. O sea, el primer plano, nuestra madre, es en relación al tiempo en que aparecieron en la tierra, ¿verdad? Entonces, nuestra madre, Jesús y Luisa. Y por eso, en todas las cosas que tú haces, te hago hacer por todos, abrazar todo, suplir a nombre de cada uno de los actos de todos. Y le dice, tu plano debe igualarse al mío. Y ya vimos allá que el de él tenía al Verbo eterno y tenía la unidad de la luz. Debe unificarse al de su mamá. Y esto servirá para conseguir el reino del Fiat Supremo. A quien debe hacer un bien universal, nada se le debe de escapar para vincular el bien que quiere dar a todas las criaturas. Y eso nos confirma porque él fue acto por acto, criatura humana por criatura humana, desde el principio hasta el fin de la tierra, trabajando, ¿verdad? Porque nada se le debía escapar. Los actos hechos en mi voluntad para suplir a todos forman algo así, dobles cadenas, pero cadenas de luz que son las más fuertes, las más largas, no sujetas a romperse. Ninguno puede tener la habilidad de romper una cadena de luz. Esa es más que rayo solar que ninguno puede romper. Claro, imagínense,
es esa luz eterna que ella nos dijo que nadie puede tocar, que nadie puede romper, y encima viene en cadena, está a prueba de que nadie la rompa. Es más que rayo y mucho menos impedirle el paso a donde la largura y anchura del rayo quiere llegar. Y estas cadenas de luz, imagínense, obligan a Dios a dar bienes universales y nos obligan a nosotros, porque estamos en esas cadenas de luz, a Él a dar y a nosotros a recibir. Y aquí viene una bien interesante, porque es lo que posee quien vive en la divina voluntad y lo que tiene que hacer. Mírame, dice, con ser yo siempre luz y calor, poseo la dulzura. Tan es verdad que la comunico a las plantas y de las plantas a ti. También tú, le dice a Luisa, si eres siempre luz y calor, poseerás estas cuatro cosas. La dulzura divina, fuera la hiel, fuera la ira en tu ánimo. Poseerás los gustos y las varias tintas de la belleza del Ser Supremo. O sea, ya no me gusta lo terreno. Serás sol al igual que yo. Sencillo, ¿verdad? Serás sol igual que yo. Mucho más que Dios me ha hecho para ti, le dice a Luisa. Y tú has sido hecha para Dios. Así que por esa razón es justo, le dice a Luisa, que seas más sol que yo. Podíamos pensar que Luisa iba a ser más sol que Jesús, ¿verdad? Entonces le dice, ve cuántas cosas tienes que hacer unida con mi voluntad en esa esfera del sol. Allí es donde se alaba, se ama y se glorifica. ¿Y qué glorificamos? Y aquí pasémonos lista a ver cuál de todas estas alabamos, amamos y glorificamos. Nuestra luz, nuestro amor, nuestras infinitas dulzuras, nuestros gustos innumerables, nuestras bellezas incomparables, le dice. Todo eso tenemos que alabar, amar y glorificar de Dios. Y además tienes que conseguir a las criaturas todas las cualidades divinas. Y ya vamos a ver en otra lectura por qué le está diciendo eso. Porque esas cualidades divinas las contiene el sol, a fin de que mi amor, voluntad, encontrando las cualidades divinas en medio de ella, venga a reinar develadamente con su pleno triunfo en medio de las generaciones humanas. Entonces, ¿qué, qué es lo que trae la luz? Las cualidades divinas. Y en medio de esas cualidades viene a reinar develadamente, ya no con velo, ya sin ocultarse, en pleno triunfo. No, no les oigo, no sé si me he quedado yo sin internet y no me ven o todo está bien, ¿verdad? Dice que el verdadero sol es el vivir en el querer divino. Y claro, porque entre ese ir y venir, entre Dios y la criatura, se van formando más luces, más luces, más luces, más luces. Se recuerda que nos lo dijo unas dos diapositivas pasadas. Y sus rayos extendiéndose en lo bajo, nos invisten todo, eh, tanto lo que está en la mente y lo que está en el alma, como lo corpóreo, ¿verdad? La mirada, la palabra, la obra. ¿Y qué hace? Los ata con su luz formando una corona. Y ahí en esa corona se mantiene fija para que no se, para que nada se le escape. Y sus rayos extendiéndose en lo alto, invisten todo el cielo. Ya habíamos visto que la luz del sol no puede penetrar en el cielo, pero aquí sí nos está diciendo que se puede investir todo el cielo, a todos los bienaventurados, los ata a todos en su luz, nada deja escapar. Y entonces puede decir ese sol, ¿verdad? Ese sol hablando, todo encierro, nada me falta de tus obras y de lo que pertenece a mi Creador. Con mis alas de luz me extiendo sobre todo, abrazo a todo, triunfo sobre todo. Porque
En la luz de su querer no hay cosa que quiera y no le lleve. No hay acto que no le haga. No hay amor que no le dé. Con mis alas de luz que me suministra mi eterno fiat, soy el verdadero rey que invistiendo a todos, domino todo. ¿Quién puede resistir o librarse de los rayos solares si se encuentra al descubierto? Entonces así debemos de estar nosotros, ¿verdad? Al descubierto para que el sol divino pueda derramar todo lo que aquí tenemos. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles a los que estamos aquí de todas estas diapositivas que Lupita, ¿verdad?, ha estado explicando y nombrando y eso. ¿Qué es lo más que ha sobresalido de lo que ustedes han escuchado, además de la palabra luz? Ya Graciela escribió algo, seres celestiales, inundados de luz divina. Somos el pequeño Dios que siempre Él soñó desde que creó a Adán. Y somos un sol, no somos estrellitas, somos un sol. En la lectura anterior, me parece, habló de que Adán fue investido por la luz, fue creado en esa luz y fue creado, ¿verdad?, con todas esas virtudes divinas. O sea, Adán tenía todo, todo, él estaba inmerso en esa luz. Él lo conocía todo y ahí es a donde Dios nos quiere, conociéndolo todo, conociéndolo a Él, ¿verdad? Usando esos atributos divinos en la medida y en el momento en que sea oportuno usarlos. ¿Quién más quiere compartir algo? Ni ojo vio, ni oído oyó lo que el Señor tiene preparado para quien. Sia dice, el saber que somos tan pequeños y somos la nada, pero el todo nos envuelve en su luz divina a partir de nuestro fiat, entrar fundidos en su divina voluntad y girar en ese mar inmenso inundados de su luz. Girar en ese mar inmenso, ¿verdad? Inundados por su luz. Y si giramos en ese mar inmenso, inundados por su luz, en línea recta, ¿verdad? Pero eh, en forma de ondas perpendiculares, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando toca, cuando toca un terreno, cuando toca un alma, ¿qué es lo que hace? Hace una presión, hace una fuerza, y eso Lupita lo va a explicar en otro, quizás en la próxima vez. O sea que lo que nosotros hacemos en la divina voluntad es girar en esa luz en forma lineal, pero con esas ondas perpendiculares que se van por todos lados, que tocan todos los lugares de todos los tiempos, toca el universo entero. Así era que obraba Adán. Vamos a ver estos dos mensajes. Bombas atómicas divinas. Así mismo es Santa Lucía. Entonces, Graciela pregunta, traspasamos con nuestra, no sé lo que quiso escribir, con nuestra Con nuestra luz luz, a otros. perdón, Mirta, traspasamos con nuestra luz a otros, es así, pensaba yo, ¿no? Servimos de luz Como para otros. es, como es luz divina y la luz divina nada se le pone enfrente, así como estamos viendo en las lecturas que Jesús se les aparecía, y tenían todo cerrado de todo el miedo que tenían, ¿verdad? Y él se aparecía porque su luz tenía esa fuerza. La fuerza de la luz es la que puede modificar la materia, ¿verdad? Y entonces, esa fuerza de la luz es el poder que tiene la luz. Es el poder
por ejemplo, de que esos barquitos que pusieron, esos veleros solares que pusieron ah, en en la atmósfera, pudieran navegar. No llevaban nada, 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 más que eh, poder captar, ser receptivos a esa fuerza de la luz y pudieron navegar, ¿verdad? Fue éxito el experimento. Así es que, como es esa luz con esas características, porque la unidad de la luz nos hace, eh, yo estoy pensando en un arco iris ahorita, ¿verdad? Que Dios está en la otra punta del arco iris y nosotros en esta punta. El arco iris siempre es arco iris y vamos entre él, ¿verdad? Allí, los colores que bajan son las diferentes Rayos. características divinas y entonces estamos en ese, imbuidos en esa, bueno, que es materia y que es onda, a la vez la luz, ¿verdad? Para decir, no estamos imbuidos en esa materia porque la luz no solo es materia, ¿verdad? Pero en ese electromagnetismo que contiene la luz, entonces sí, ¿verdad? Traspasamos con nuestra luz a otros. Por eso, por eso es que si ustedes se fijan, no necesitamos andar predicando. No necesitamos andar lero, 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 lero con cada persona, ¿verdad? Mm. Con lo que hacemos, porque la luz que generamos junto con, con, con la luz eterna, o sea, esa luz, aumentamos esa luz eterna. Y entonces si hoy era así, digamos, vacía, así, así, y todo el que esté abajo de esa luz es como lo que pasa con el sol de la atmósfera, irradia a todos. ¿Verdad? Entonces nos cubre a todos. Así es que sí, Graciela. No vamos a andar allí como en la guerra de las galaxias. ¿Verdad? Y fíjate, eso que tú dices, Lupita, eso es bien importante porque muchas veces, principalmente cuando estamos comenzando en la divina voluntad, pues nos preguntamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eso sea así? O sea, ¿cómo es posible que Jesús me dice, no tienes que decir nada más, no tienes que pedir nada más que pedir el reino de la divina voluntad para todos? No tiene que hacer nada más, solamente eso. Pues cuando entendemos la potencia de la luz, que Él es la luz, que Él es la luz, entonces nosotros átomos inmersos en esa luz, somos unidad en esa luz, pues lo que se pide es solamente eso, es la divina voluntad, porque ese reino de la divina voluntad es la luz que irradia todo, que lo cambia todo, que cuando choca con esa materia, con esa alma, que nosotros no sabemos quiénes son, solamente Dios sabe, cuando choca hace la fuerza y nosotros no lo sabemos, pero es así. Hace la fuerza para que esa alma pueda comprender el mal que hace y quiera convertirse. Y entonces ahora no tenemos por qué dudar cuando Jesús dice, cada vez que ustedes hagan las 24 horas de la pasión, por cada palabra que digan con mis intenciones, con mis mismas intenciones, Estoy ninguno de su casa se perderá. Y no es solamente de su casa, es el mundo entero, es de todos los tiempos. Entonces hay que creer, mis hermanos. Por eso esto mismo que estamos haciendo con las reparaciones es bien importante. Como dice Lupita, no hay que estar lele, lele, lele. Con que nosotros en nuestra casa, en la intimidad con Jesús, cada uno individualmente, porque no tenemos que hacerlo en grupo, Estamos, individualmente. estamos haciendo luz y esa es la luz que va para todos, Exacto. ¿verdad? Las filminas que seguían eran precisamente para hablar de la fuerza de la luz, así que esa la hablaremos en la siguiente sesión. Amén. Pero, pero lo que me movió a mí
era que me está explicando cómo es que todo procede. O sea, si estás diciendo, ¿y cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Aquí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, es mi luz, que yo te la doy. Y por eso dice que no debe de haber una luz debajo de la cama, porque es la misma luz de él. Y si está debajo de la cama, no se irradia en la misma forma, ¿verdad? Y si es la luz, como dice el título, yo cuando vi, nació, descendió, creó a Adán, vistió a Adán, cómo comemos, cómo es lo espiritual. No, la luz es la causa de todo, ¿verdad? Entonces, e- es, mm, es, pues nos la pone más fácil, digamos, ¿verdad? Para no estar dudando. Y que estamos inmersos en esa luz y no lo sabemos. Y nuestros actos son los que nos cubren de tinieblas y no nos permiten ver esa luz, no nos permiten acercarnos a la luz, pero estamos inmersos en esa luz. Marta Lucía dice ahorita tan sencillo como que con nuestro Fiat encendemos el switch de la luz divina. Así es, así es. ¿Alguien más tiene algo que Eh, compartir? es, Gracias, pos- Graciela. es posible que alguien que esté sumergido en las tinieblas o casi en las tinieblas no soporte nuestra mirada. Hay una lectura donde dice a Luisa que el enemigo, la luz, no la tolera porque le ilumina todo, ¿verdad? Entonces, ustedes saben pues el mal cómo está correlacionado ahí. Así es que sí, puede ser que no toleren nuestra mirada, ¿verdad? Y me imagino que a medida que se penetra y se penetra y se penetra los dones que el Señor quiere desarrollar en cada quien se van a ir haciendo y va a tener habilidades cada quien según como él quiera, ¿verdad? Y los que puedan eh, penetrar, bueno, todos penetrarían las cosas de Dios, pero digamos que así como los dedos de la mano, uno hace esto, otro hace otra cosa, otro hace otra cosa, pero todos somos la mano. Así van a haber unos que más van a poder conocer esas almas, ¿verdad? Y A que hay veces, ahí. y a veces cuando, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo en el supermercado, ¿cuántas veces no nos hemos Parece que Alcira encontrado? quiere decir algo de eso. Oh, disculpa decir así. Sí, claro que sí. A mí me llama mucho la atención eso que ustedes están diciendo, porque la gente evita la mirada o evita la presencia, pero también me llama la atención cómo atrae la mirada de los niños, sobre todo de los bebés. Es muy llamativo eso, porque ellos todavía están llenos de Dios y perciben lo que la gente no puede percibir. Y yo Y me doy los la... animales. y los animales también, es verdad, es verdad. Es- es- ¿Cuántas veces por ejemplo, en la iglesia, vamos a poner en la iglesia cuando los niños nos miran, vamos a ponernos nosotros todos, ¿verdad? ¿Verdad sí, que se sí, sonríen? ¿Verdad que se sonríen? Pero no con todos se sonríen, solamente con algunos. sí. Aquí hay un comentario muy interesante, porque tenemos que ir anotando esas características de la luz que el Señor nos ha ido diciendo, ¿verdad? Y dice el comentario, y cuando compartimos esa luz, no nos resta, sino que se acrecienta. Sí. Así como el sol de la atmósfera, que tiene el mismo diámetro que le alcanzamos a ver desde que fue creado.
no hay que irle a poner los tambos de gas para que siga llenándose de luz, ¿verdad? Mm. Bueno, Alcira iba a decir algo. Ay, sí, que es tan fuerte todo esto, ¿no? Saber que somos luz, somos esas chispas que el Señor ha puesto en nosotros y que es todo un regalo. Es un trabajo de Dios tan personal en cada una de nosotras que realmente a mí personalmente me deja sin palabras, porque es tan grande, porque ya no hay nada nuestro, ya no hay nada que podamos decir, es mérito mío, todo es mérito del Señor, ¿no? Y de nuestra Madre Santísima. Muchas veces cuando a mí me dicen, qué bien se te ve, yo digo, no es mérito mío, es mérito de ella, porque en realidad somos, somos esa luz de la cual está hablando Lupita, ¿no? Que es tan profundo y tan hermoso sentir que somos esos pequeños diosecitos, esas pequeñas lucecitas como luciérnagas en el medio del mundo donde hay tanta oscuridad. Es una gracia infinita la nuestra. Damos gracias Sí. a la Santísima Trinidad, a nuestra Madre Santísima y a Luisita que hizo posible el que nosotros recibamos voy a decir, este gran don, porque de alguna manera estamos en ese proceso. Mm. Y Pía, Antes de irnos quiero, tengo el impulso, ¿verdad? Jesús me ha dado ese impulso de hablarles sobre algo que me sucedió hace muchísimos años atrás, antes de yo conocer la divina voluntad. Pues yo estaba caminando con una señora para ir a ver a un señor que estaba muriendo de SIDA, que nos habían pedido que fuéramos a verlo. Entonces, pues caminamos por una vereda y vimos salir a un señor con una camisa roja y un pantalón crema de la casa. Una casa pequeña, salió y caminaba hacia acá y nosotros íbamos para allá. Pues llegó el momento en que nos cruzamos. Eh, Ese señor, no le pude ver la cara porque la bajó inmediatamente y no me dejó verle la cara, pero sí le dije buenos días y siguió y nosotras seguimos. Cuando llegamos a la puerta, pues la señora sale y entonces nos saludamos y demás. Entonces me dijo, vengan para conocer y para hablar con el Señor, con su esposo. Y yo le dije, bueno, si quieres vamos a esperar al Señor que nos cruzamos. Eh, Porque como salió de aquí, por si acaso lo podemos esperar para que entonces pues, podamos orar todos juntos. Y entonces ella me dice, aquí no había nadie. Y sí, el señor que salió de su casa, que tiene la camisa roja y el pantalón crema. No, señora, aquí no había nadie. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que la luz de Dios es tan fuerte, es tan potente, que el mal huye, el mal no está, el mal se va. Y eso sin conocer la divina voluntad. Imagínense ustedes conociendo la divina voluntad, quizás no nos pasen ese tipo de experiencias. No digo que sí y tampoco digo que no, pero con creerlo solamente basta, porque es que donde está la luz, las tinieblas no están. Hay tres mensajitos aquí, vamos a ver. Mercedes ha tenido experiencias particulares. Eh, bueno, pues si no hay nada más, Lupita, si tienes algo más que decir, si no, damos por terminado hasta la semana que viene. No, muchas gracias y creo que en la siguiente sí ya terminamos. Y no termina porque acuérdense que
más de 2000 veces está la palabra. Me había dado un error el buscador. Yo les puse 1000 y pico de veces, pero son 2000 y pico de veces está mencionada la palabra luz en Libro de Cielo. Así es que puede ser que hayan más lecturas que no hemos tocado, pero estas son las que el Señor ha puesto por el momento. Así es que y vamos de belleza en belleza, ¿verdad? Así es que muchas gracias por su participación y nos vemos el otro lunes con el mismo tema.